aquí en la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales de Claxo. Ahora continuamos con el diálogo magistral Economías para la Vida, pero antes tenemos una sorpresa. La directora ejecutiva de Claxo y el nuevo director ejecutivo de Claxo, Karina Batiani y Pablo Bomaro, van a traer una pequeña sorpresa para la mesa. Buenos días. Bueno, buenas. Ahí está. Buenos días, no, buenas tardes ya para todos y para todas. Los interrumpimos muy brevemente por dos razones. Primero, para saludarles y darles la bienvenida a esta actividad en el marco de la 10ª conferencia de Claxo y agradecer a todos y todas que estén aquí. Como bien decía Alejandro en la presentación, soy Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, por pocos días más, y cuando deje de serlo, Pablo Bomaro, nuevo director ejecutivo de Claxo, electo en nuestra asamblea de ayer. Pero venimos aquí porque queremos entregarle a la queridísima Lilia Solano el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Gracias. El Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales por su valiosa trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos humanos, así como por su incansable aporte a la construcción de una paz justa y duradera. Esta es la máxima distinción de Claxo, de nuestro Consejo Latinoamericano, y bueno, es un honor entregárselo hoy a la queridísima Lilia por todo lo que dice aquí la placa y además por todo el apoyo que nos ha dado desde el minuto -1, -10, para poder estar haciendo esta conferencia en Bogotá. Fue la primera que creyó en esta conferencia y la que nos apoyó desde el minuto 1 hasta ahora, y esperemos que, bueno, siga hasta siempre. Pero realmente, Lilia, queríamos reconocerte y creemos que la entrega de este premio es el mejor y el mayor reconocimiento que Claxo te puede hacer. Pablo, si quieres decir algo antes de entregárselo. Si no, simplemente, por supuesto, digamos, ratificar estas palabras que mencionó Karina y un agradecimiento muy, pero muy grande a la querida Lilia Solano, quien desde el minuto -1 se ha comprometido y bueno, sabemos de su compromiso con las víctimas, con los territorios, con los movimientos sociales, con el pensamiento decolonial también, con la economía para la vida, y bueno, es un gusto estar hoy, es un honor y bueno, este reconocimiento de parte de toda la red Claxo. Muchas gracias. Qué hermoso. Pablo, qué lindo. Gracias. Y sorpresa. Ve, espera, pero una foto para que salga esto, porque ahí están los fotógrafos, si no. ¿Me pueden entregar los nombres? Sí. 3, 2. Muy gracias. Gracias. Bueno, te dejamos con la actividad. Gracias. ¿Cuál? Bueno, realmente es una total sorpresa este homenaje tan sentido, tan bonito. Karina, Pablo, todo el equipo de Claxo, muchísimas gracias, y quienes han tenido la generosidad de acompañarnos hoy a este maravilloso diálogo Economías para la Vida. Entonces, como están transmitiendo, hay varios grupos transmitiendo no solo para Colombia, sino para otros países. Entonces les damos a ellos también el saludo. Es extraordinario que podamos conectarnos así en diferentes lugares, donde hay también centros de investigadores y, lógicamente, Colombia, muy honrada de tener este encuentro, esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Aprovechamos
para dar este aplauso a Pablo Bomaro, que fue elegido el nuevo secretario ejecutivo de la Claxo en la asamblea que tuvo lugar sábado y domingo en la Universidad Nacional. Hemos preparado, como decimos nosotros, un verdadero banquete y tener en cuenta que estamos también presentando la segunda edición para Colombia del libro Economías para la Vida. Un tremendo desafío, pero estamos presentándolo. Mañana tendremos, este libro tiene el prólogo del presidente Petro y mañana tendremos la oportunidad de tenerlo en un salón un poco más grande para dar una charla magistral. Como ustedes saben, y una bienvenida para quienes vienen de diferentes lugares del país y para personas investigadores, estudiantes, sabedores, que también vienen de otros lugares del mundo. Este es un momento crucial para Colombia, en que nos hemos empeñado en realmente, después de una larga historia de conflicto armado, de violencia, dar un paso adelante porque llegó un gobierno, primera vez en la historia de Colombia, un gobierno progresista. Lógicamente, después de todas estas guerras, de todos estos conflictos, de gobiernos que alimentaron esas guerras, en tan poco tiempo pasar la página era imposible. Lo que estamos haciendo es esto que hacemos en Claxo: ir pensando la acción, pensar la vida, pensar las transformaciones, pensar cómo podemos avanzar y llegar. Pablo, ven, llegó Carlos. Un aplauso, que viene del aeropuerto corriendo. Carlos Aguilar, viene de Costa Rica también. Te puedes sentar allá al lado. Viene de Costa Rica, es igualmente investigador, experto en los temas de economía para la vida. Vamos a dar inicio entonces oficialmente al diálogo. Como hemos dicho muchas veces, economías para la vida habla también de que hay economías para la guerra, y vamos a hablar mucho en este tiempo que tenemos de las economías para la vida. Pero entonces quiero presentar al doctor Henry Mora, coautor junto con el queridísimo Franz Inkelhammer, que ya no está con nosotros, pero sí está a través de su obra y sobre todo de Economías para la Vida. Henry es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, es un experto en los temas de economías para la vida y adelantan allá en Costa Rica cada 2 años un encuentro que se llama el Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico. Entonces fue una alegría tener la oportunidad de que estuviera con nosotros. Tenemos a Carlos, que no viene de Costa Rica, sino de Brasil. Acaba de llegar de Brasil. También está, todos aquí la reconocemos, la doctora Irene Vélez, que fue ministra, cónsul, es filósofa y nos acompañó en el pre-Claxo de Economías para la Vida que tuvimos en diciembre del año pasado, y en el panel también logramos que moviera toda su agenda para que estuviera con nosotros, con nosotras, el doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y quien realmente ha impulsado en la acción Economía para la Vida, economías para la vida por todo el país. Entonces recibamos al profesor Henry Mora con un aplauso. Tienes la palabra. Mejor con este, ¿no? Sí.
Gracias, Lilia. Bueno, y felicitaciones. Muy merecido ese premio que te han obsequiado el día de hoy, sin duda. Pon el otro. Este está mejor, sí. Un saludo a la doctora Vélez, doctor Roa, y mi querido amigo Carlos Aguilar. Viene de Brasil, pero es costarricense. No sé dónde. Sí. Bueno, está bien. Okay. Hace 20 años, Frank Hinkelamer y yo publicamos la primera edición de Hacia una economía para la vida. Por eso estamos celebrando precisamente esos 20 años y hemos preparado, bueno, he preparado algunas conferencias que precisamente conmemoran los contenidos, los avatares de esa obra. Especialmente he preparado dos charlas. Una que se llama ¿Por qué una economía para la vida? ¿Por qué escribimos un libro con ese nombre? Y la otra conferencia, que no la vamos a presentar, es ¿Por qué una segunda crítica de la economía política? Y es que el nombre completo de la edición primera es Hacia una economía para la vida, preludio a una segunda crítica de la economía política. Pero bueno, de ese preludio no vamos a hablar el día de hoy. Esa es la portada de la primera edición del año 2005, Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, Costa Rica. Esas son 3 portadas. La segunda de Costa Rica, la de las manitas, la del árbol de la vida, la edición mexicana, y la del centro es la portada de la primera edición colombiana que gestionó, desde luego no podía ser de otra forma, Lilia Solano en el año 2009, y en este momento está por sacar la segunda edición colombiana del libro. Ahora con el título Economías para la vida, porque como ella me decía, bueno, ya han pasado 20 años, ya quitémosle el Asia, una economía para la vida, porque de alguna manera sí, ha permeado, ha calado esta obra que en gran medida recoge el pensamiento de Hinkelamer durante toda su vida, y estuve inmediatamente de acuerdo en que precisamente llevara ese nuevo título. Bueno, ¿por qué hablar de una economía para la vida? He preparado una versión resumida porque la otra es un poquito larga y tenemos 15 minutos para la presentación. Bueno, de 15 a 20 me dijo Lilia. ¿Por qué una economía para la vida? ¿Es que acaso la economía convencional, ortodoxa, lo que llaman el mainstream, es una economía para la muerte? ¿Por qué tenemos que hacer ese contraste efectivamente entre economía para la vida y economía para la muerte? Bueno, efectivamente vamos a ver a lo largo de la presentación que ciertamente la economía ortodoxa, esa que llamamos neoclásica o neoliberal, ciertamente en sus raíces ontológicas, epistemológicas, es una economía orientada hacia la muerte. Había pensado en traer cifras que todos conocemos sobre los cientos de miles de niñas y niños, por ejemplo, que mueren anualmente por enfermedades prevenibles, o los cientos de personas, o miles de personas que mueren posiblemente de frío en las aceras de ciudades septentrionales, o los miles de mineros que mueren todos los años sepultados en una mina posiblemente de carbón. Pero quise traer más bien esta frase del escritor dramaturgo Bertolt Brecht, que ubica inicialmente efectivamente de lo que queremos hablar, ¿ok? Ahí está la frase. Hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad,
meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Y claro, lo lapidario es lo que dice al final, por eso lo subrayé. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado. ¿Okay? A lo que Frank se hubiera dicho, efectivamente, solo pocas de estas cosas el mercado las prohíbe, pero las promueve directamente. ¿Okay? El mismo Brecht posiblemente murió en una forma no permitida porque se sospecha que fue asesinado mientras estaba en reposo por la antigua policía secreta de Alemania Oriental. Bueno, y en lugar de muchas cifras que bien conocemos sobre la cantidad de muertes prevenibles, como por ejemplo por las causas que menciona Brecht en esta cita o muchas otras más, he sacado esta porque es de un libro de texto de economía y no de cualquier libro de texto, sino del libro de texto de Paul Samuelson. Paul Samuelson fue el que construyó durante la segunda mitad del siglo XX la manera de hacer introducción a la economía. O sea, todos los manuales de texto de economía de la segunda mitad del siglo XX se construyeron a la luz de del libro inicial de Samuelson, economista estadounidense de premio Nobel y que falleció hace unos 10 o 12 años. Él pone en su libro esta cita de una autora que escribió sobre la gran hambruna de Irlanda entre 1845 y 1849. Bueno, hambrunas de este tipo han habido muchas más. Amartya Sen, por ejemplo, estudia muchas para el caso de la India. Pero en esta cita decía Samuelson en ese entonces, Cecil Goodman Smith relata los detalles increíbles de cómo un gobierno victoriano basado en el laissez-faire dejó a millones de niños, mujeres y hombres irlandeses morir literalmente de hambre cuando un hongo destruyó la cosecha de patatas. Esta es de la edición segunda en español, novena en inglés del año 76. Busqué la cita en ediciones más recientes del libro y ya no aparece. La sacaron. No sé por qué, no me atrevería a decir por qué, pero ya la cita no existe. Un gobierno victoriano inspirado en el laissez-faire, o sea, en el libre mercado, deja morir literalmente, como así sucedió en la Irlanda de esa época, a millones de personas. Y esto ha ocurrido muchas veces más. ¿Okay? Irlanda pues tiene la peculiaridad de que todo un libro se escribió sobre eso, pero ha ocurrido muchas veces más. Ok, esta cita es del padre de la economía política, Adam Smith. Obviamente es un libro viejo, 1776. ¿Okay? Y la frase refleja una todavía mala teoría económica con respecto a lo que luego sería la forma en que Malthus y Ricardo desarrollaron la teoría del salario y la teoría demográfica. Pero aún así, la cita es impactante porque refleja el pensamiento de la economía política a finales del siglo XVIII y refleja la realidad del capitalismo salvaje de aquel entonces. Luego veremos que esta misma frase, con palabras más académicas, vuelve a aparecer continuamente en los textos y tratados de economía. No sé si ya la leyeron, pero leámosla rápidamente. Es una frase impactante. Hasta cínica nos puede parecer. Pero decía Franz, no es hipócrita.
no es hipócrita porque relata crudamente la verdad del capitalismo de aquel entonces. ¿Ok? Una sociedad civil solo entre las gentes de inferior clase del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a la multiplicación de la especie humana, y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimonios. Así es como la escasez de hombres al modo de las mercaderías regula necesariamente la producción de la especie humana. La aviva cuando va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres o solicitud de trabajo es la que regula y determina el estado de propagación en el orden civil en todos los países del mundo. Eso escribía Adam Smith, 1776. Repito, si lo analizamos desde la óptica de la teoría económica, pues es una teoría defectuosa, pero sí refleja adecuadamente lo que pasaba en aquel entonces. Y esta frase dice lo mismo, y es de 1981, de Friedrich Hayek. Dice lo mismo: una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la manutención de vidas. No la manutención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales son las que llevan al cálculo de vidas, dice Hayek, la propiedad y el contrato. Los principios básicos, según él, de la economía de mercado, la propiedad y el contrato. ¿Okay? Entrevista en el Mercurio, abril de 1981. Cálculo de vidas o cálculo de muertes. ¿De qué está hablando aquí realmente Hayek? ¿Okay? De forma que podríamos decir, resumiendo a estos dos autores, que el pensamiento económico ortodoxo, ese que todavía enseñamos, bueno, yo no, pero enseñamos en las universidades, ciertamente se inspira en la frase, ya no solamente laissez-faire, laissez-passer, laissez mourir, dejar morir. El mercado quizás no mata directamente, pero sí deja morir en el altar del mercado a millones de seres humanos todos los años. Y vean esta otra frase de Hayek, años después, 2015. Peor todavía, al igual de los ancestros que habitaban cavernas, el hombre contemporáneo debe aceptar el control demográfico tradicional, hambrunas, pestes, mortalidad infantil, etc. Entonces no sorprende para nada la conclusión que Hayek había sacado en 1981, con sus dos reglas fundamentales que hay que respetar: propiedad privada y libertad de contratos. ¿Okay? Claro, luego Hayek va a convertir esta ética funcional del mercado realmente en una religión del mercado. Esta religión del mercado, que es la religión del neoliberalismo, fue profusamente estudiada por Franz toda su vida, pero especialmente durante sus últimos 10 años. Volvamos a Paul Samuelson. En esta frase ya es de uno de sus libros más recientes, que escribe con otro economista norteamericano, Nordhaus. Los bienes siguen a los votos monetarios y no a las mayores necesidades. Es posible que el gato de un rico esté recibiendo la leche que necesita un niño pobre para estar sano.
¿Se debe eso a que el mercado funciona mal? En absoluto. Pues el mecanismo del mercado cumple con su tarea, que es poner los bienes en manos de quienes tienen los votos monetarios. Se trata de un defecto de la distribución de la renta y no un defecto del mercado. Incluso el sistema de mercado más eficiente puede generar una gran desigualdad, decía Samuelson y Nordaus en esta frase. Y aquí hay una clave importante de qué es lo que la economía ortodoxa pierde de vista. Pierde de vista las necesidades humanas. Las necesidades humanas no son parte de la construcción epistemológica de la teoría económica convencional. Hablan de preferencias. Yo puedo preferir entre Pepsi Cola y Coca-Cola, por ejemplo. Pero la necesidad que hay detrás, por ejemplo, la necesidad de agua potable, que no existe para millones de personas, miles de millones de personas en el mundo, eso no se cuestiona. Eso el mercado no tiene por qué resolverlo, porque es un asunto que eventualmente corresponde a los políticos, que no hacen lo necesario para que la distribución de ingresos sea la adecuada. ¿Ok? Bueno, las necesidades humanas salen del juego, son sustituidas por preferencias, la corporeidad concreta desaparece, es sustituida por una corporalidad abstracta. Los juicios científicos se reducen a un tipo de juicios nada más, juicios de tipo medio-fin. Los juicios de tipo vida-muerte desaparecen, no están presentes. Y todas estas abstracciones efectivamente promueven la muerte. A diferencia, una economía para la vida se ocupa de las condiciones materiales que hacen posible la vida real. Y por tanto, sí, tiene que preocuparse de la satisfacción de las necesidades y del goce de todas y de todos. En estas últimas diapositivas yo hice un contraste entre varios aspectos de la economía ortodoxa y la economía para la vida. Obviamente no hay tiempo, pero por ejemplo, el ámbito de la economía dominante, bien sabemos cuál es: la crematística, el intercambio, la riqueza, la acumulación. En cambio, lo económico para una economía para la vida son las condiciones materiales que hacen posible la producción y reproducción de la vida real. La antropología de la economía de la muerte es el Homo economicus, calculador de sus propios intereses. La antropología de una economía para la vida es el sujeto humano necesitado, que aunque sepa que está en una jaula de acero, como decía Weber, siempre mantiene viva la llama de la rebelión. Ser humano, viviente, natural, corporal, necesitado y con necesidades. La ontología de una economía para la muerte, el individualismo, atomismo, una sociedad, entre comillas, conformada por individuos aislados que socializan únicamente por la intercambiabilidad. La ontología de una economía para la vida, somos seres sociales, a la vez individuales, pero nuestra individualidad siempre se desarrolla en comunidad y tiene una base común, la división social del trabajo. De manera que, aunque son 12 las contrastaciones que hago entre economía para la muerte y economía para la vida, con esas 3 quise dar una pincelada de qué se trata y por qué, como decía Frank, si bien quizás no se promueva directamente la muerte, a veces sí, porque son las guerras, pero invariablemente existe esta máxima de laissez-faire, laissez-passer, laissez-mourir. Eso es la economía para la muerte y eso es lo que tenemos que sustituir, reconstruir por una economía para la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para el profesor Henry Mora, que, como ya dije al inicio, es economista, es un investigador
y experto en estos temas. También brevemente mencioné que tendríamos a la doctora Irene Vélez, tenemos como ponente por 15 minutos. Ella, además de filósofa, es doctora en geografía política y fue ministra de Minas, fue cónsul y ahora es la directora de ANLA. No sé si quieres venir aquí o hablar desde ahí. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, a las personas que están en el auditorio, a quienes están conectadas también desde Colombia y otras geografías. Permítame saludar de manera muy especial a mi maestro Joan Martínez Alier, que está en la parte de atrás del auditorio, y darle las gracias también a la doctora Lilia Solano, no solamente por la invitación, sino por la oportunidad de hoy, más que nunca, hablar de la vida y de manera específica de las economías para la vida. Estamos en Colombia pasando por un momento difícil a nivel nacional. Estamos en duelo, quiero decir. Es un duelo porque la democracia se afecta, se daña, se marchita cuando vivimos como sociedad la violencia de la cual no solamente hemos sido víctimas durante 7 décadas, sino que hoy por hoy tiene entre la vida y la muerte a un senador y precandidato presidencial con quien me solidarizo, y su familia y sus grupos políticos de apoyo. Creo que es un momento realmente dramático y espero que no solo sobreviva, sino que esto como sociedad nos enseñe a que es más urgente que nunca la reconciliación nacional, un pacto nacional, un acuerdo nacional que sobre lo fundamental nos deje avanzar, porque la justicia, la solidaridad es lo que debería primar. Para la guerra, nada. ¿Por qué hablar de transición energética en el marco de las economías para la vida? Lo que dijo el anterior expositor creo que va al punto sobre cuáles son las ontologías, las epistemologías y también la ética de lo que tiene que ser la economía para la vida. Y desde la perspectiva de este gobierno hemos insistido en que esas economías para la vida implican transitar y superar el extractivismo y transitar y superar la dependencia económica que el extractivismo ha generado durante décadas para precisamente podernos plantear economías productivas y reproductivas que puedan sustituir esa dependencia histórica. Eso tiene hoy por hoy un marco de crisis climática global que no podemos desconocer. El año pasado, 2024, así como cada uno de los años inmediatamente anteriores, han batido récords respecto a no solamente el incremento del promedio de las temperaturas a escala global, sino también respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, donde el 90% sabemos que provienen de combustibles fósiles. Ese es un escenario absolutamente ineludible respecto a dónde están las causas de la que hoy por hoy es una crisis ambiental y climática de origen antropogénico. Frente a eso, el llamado es que debemos hacer una transición energética. Sin embargo, eso que parece un consenso sobre la necesidad de incluir nuevas tecnologías de generación de energía que sean menos contaminantes, no es, sin embargo, un consenso sobre cómo hacerlo. Porque la perspectiva social, por un lado, y por otro lado, la necesidad de que haya sustitución de las fuentes de energía generan diferencias entre países y entre sectores. Nosotros hemos insistido en que no podemos reproducir en la transición energética justa el mismo modelo económico del extractivismo.
Y por eso mismo hemos dicho, la transición energética justa no puede reproducir los mismos metabolismos sociales del desarrollismo de la economía ortodoxa, de la economía de los hidrocarburos, de la economía de la minería. Estamos diciendo entonces que necesitamos renovar las estructuras, renovar las fuentes y así también renovar lo que es la estructura social que sustentaría la transición energética justa. A toda costa hay que evitar que la transición implique un nuevo modelo de acumulación verde, que implique una nueva forma del extractivismo verde y que también se planteen falsas soluciones donde, por ejemplo, el simple transformación tecnológica puede generar un sofisma respecto a realmente cambiar las estructuras sociales de poder y por consiguiente de dominación. Entonces, no basta con cambiar las tecnologías, no basta con creer que incluyendo nuevos proyectos de generación vamos a hacer la gran revolución. Necesitamos sí o sí que el sistema corporativo, exclusivamente corporativo, no nos arrebate el discurso de la transición energética justa y en ese sentido democratizar la transición es lo que es responsable para poder avanzar hacia unas sociedades más justas. Diciéndolo así, tendríamos que decir que uno de los problemas a los cuales se enfrenta un gobierno como este y un Estado como este, que no es un Estado rico, sino que es un Estado, digamos, de economía media, según las definiciones de las Naciones Unidas, tiene el problema de la financiación. ¿Cómo financiamos una transición energética justa? Sobre todo en aquellos escenarios donde esos proyectos de generación verde no generan rentabilidad económica. Quiero contarles un tema, por ejemplo, un ejemplo sencillo que tenemos hoy por hoy en un gran proyecto de interconexión que hay de Colombia a Panamá, pero que en efecto podría conectar el sur del continente, Centroamérica y el norte de América. Y ahí uno de los cuellos de botella que tiene tanto el lado panameño como el lado colombiano es cómo aseguramos que haya energización de esa zona por donde pasa la línea de interconexión. ¿Cuál es el gran problema? Que esas sociedades empobrecidas, étnicas y donde ha afectado el conflicto interno armado son sociedades que no pueden pagar los costos de la energización. Necesitan entonces un esfuerzo adicional por parte del Estado y del gobierno y ahí nos atrapamos entonces en cuál es la solución que tenemos para estas sociedades. Y creo que eso, que es un ejemplo muy puntual, nos lleva necesariamente a concebir de manera más global cómo vamos a hacer para que en el menor tiempo posible podamos garantizar esquemas de financiamiento que sean concesionales, que estén basados en la solidaridad y donde, por ejemplo, tengamos claro que no hay una tasa de retribución como en el capitalismo clásico del cual nos hablaba nuestro anterior expositor. Ahí decimos entonces que se trata de una variable temporal, unos techos de endeudamiento fiscal que tienen ya los países del sur global y que hace imposible que hoy por hoy, vía deuda, que es lo que nos está ofreciendo el sistema financiero internacional, podamos lograr esa transición energética justa. Las soluciones entonces propuestas hasta este momento por parte del sistema financiero son incompletas, son controversiales porque vemos, por ejemplo, algunos esfuerzos como los de Red y Red Más que han demostrado ejercicios de privatización de ecosistemas estratégicos, como por ejemplo en el caso colombiano, algunos fracasos que ha habido en la región amazónica y también en la región del Pacífico. Y en ese mismo sentido, hay algunas de esas soluciones que generan consecuencias adversas para las sociedades históricamente empobrecidas, marginadas y racializadas. Frente a eso,
insistimos y el presidente Gustavo Petro ha insistido en generar mecanismos alternativos. Algunos de esos mecanismos alternativos son esto que hemos llamado los canjes de deuda por naturaleza, que no solamente implica deuda por acción climática, que es algo que se ha discutido en escenarios multilaterales, sino que también implica cambiar deuda por financiamiento social. Y en el financiamiento social es donde los proyectos de democratización de la propiedad de la generación de la energía tendrían cabida. Con lo cual estamos diciendo que no solamente necesitamos financiamiento para la adaptación al cambio climático, sino también financiamiento para superar la pobreza y entre esas dimensiones de la pobreza energética. Esto ya en algún momento se intentó en el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, cuando en 2007 y hasta 2009 se declaró una moratoria petrolera para intentar en su momento salvar el Yasuní localizado en la Amazonía ecuatoriana. En ese momento, y ahí el profesor Joan, junto con otros activistas también de otras regiones de América Latina, estuvimos apoyando esa moratoria. ¿En qué sentido? En que la responsabilidad con el planeta y con la justicia climática partía de evitar que esas emisiones fueran arrojadas al ambiente. El gobierno en ese momento del presidente Correa insistió entonces en crear unos bonos Yasuní que fueron discutidos en el marco de las COP de cambio climático, hasta que lastimosamente después de 2 años de insistencia el fondo creado para que pudieran sustentarse esos bonos quedó desfinanciado. Y entonces se levanta la moratoria petrolera en el Ecuador en el año 2009, cuando se realizó la COP de Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca. Ese es solamente uno de los ejemplos que en América Latina nos dicen a que ha habido esfuerzos. Sin embargo, el sistema financiero internacional no ha sido suficientemente comprometido y las grandes potencias no han sido suficientemente comprometidas para llenar estos fondos de los recursos necesarios para que estas iniciativas se implementen. Hoy por hoy lo que tenemos es que el presidente Gustavo Petro ha insistido en las distintas cumbres de biodiversidad y de cambio climático sobre la urgencia de hablar y de, en el sistema financiero internacional, incluir este tipo de canjes. Sin embargo, no tenemos en este momento el respaldo financiero internacional para que eso pueda entrar a operar con la urgencia que se necesitaría. De forma tal que estamos frente a unos esquemas de financiamiento que quedan huérfanos. Y lo que también hemos evidenciado es que incluso otro tipo de fondos, como el que surgió en Dubái respecto a la posibilidad de que países del sur global pudieran acceder a financiación para la mitigación del cambio climático en los países. Sin embargo, esos no son recursos adicionales, sino que son los mismos recursos que hoy por hoy existen en el sistema financiero, que se relocalizan en un nuevo fondo, pero que realmente no le dan a los países del sur un nuevo aire fiscal para asumir estos desafíos de transición energética justa y en general de justicia climática. Necesitamos entonces una mayor inversión pública que no implique ampliar el endeudamiento. Y yo creo que ahí estamos atrapados, y la única manera de superar este momento es que haya un sector corporativo que sea capaz de dejar de percibir ingresos en la escala de acumulación que lo ha hecho históricamente, por un lado, y por otro lado necesitamos pensar que el sistema financiero internacional debe también incluir otro tipo de esquemas donde decíamos antes la solidaridad, pero también hay elementos como reconocer las deudas ecológicas, reconocer las mochilas de agua, reconocer también que hay una historia de colonialismo
que hoy por hoy podría repararse a través de este tipo de inversiones que nos permitan materializar la justicia climática y la justicia ambiental. ¿Cómo van a responder hoy por hoy las potencias económicas y el multilateralismo en un escenario en donde incluso los acuerdos ya adquiridos, por ejemplo, respecto a reducción de gases de efecto invernadero, están en cuestión? Creo que la COP30 que se viene en Brasil va a ser absolutamente determinante para que desde la región latinoamericana y como bloque del progresismo ambientalista, del progresismo verde, del progresismo comprometido con la justicia ambiental, le digamos al mundo e insistamos en la urgencia de que hayan compromisos reales, materializables en cuanto a justicia climática y transición energética justa. Hoy por hoy tenemos que decir también que frente a unas voces que se levantan y que parecen revivir las economías fósiles y el extractivismo y nos dicen que hay que seguir insistiendo e incluso ampliando las fronteras extractivas, lo que debemos hacer es todo lo contrario, aferrarnos a la vida, y en Colombia la vida es también la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la doctora Irene Vélez. Como dije al inicio, le hacemos también un reconocimiento al doctor Ricardo Roa. Es no solo nuestro ponente de Economías para la Vida, sino que ha sido un aliado de las comunidades, de los territorios, de los sectores más golpeados. Lógicamente esto no sale en los noticieros porque las economías para la vida no venden como la economía para la muerte. Entonces, dado que Ecopetrol ha encarnado en este periodo de su trabajo este modelo, pensamos que era excelente que lo pudiéramos invitar. Le damos la palabra, doctor Ricardo Roa. Muchísimas gracias. Para mí un gran honor estar compartiendo con estos profesores, doctores, expertos. Gracias por la invitación, Lilia, y felicitaciones por ese reconocimiento que desde Claxo te han hecho en la tarde de hoy. Yo quisiera partir estos 15 minuticos en 3 tiempos. El primero, para solidarizarme con la familia, con los hijos, la esposa, el papá del senador de la República que ha sufrido un atentado, que lo tiene en una situación compleja de salud, y unirme a las muchas oraciones que se están haciendo en el país por su pronta recuperación. Segundo, hacer referencia un poco a esta historia que termina en que un hijo de una familia humilde hoy sea el presidente, el líder de una gran compañía multinacional. Ecopetrol no es una empresa cualquiera. El grupo empresarial Ecopetrol es una compañía de más de 130 empresas en 9 países del mundo que administra y gestiona proyectos y recursos con personas, con seres humanos que hoy todos tienen un espacio y un lugar y un escenario y un momento para sentirse igualmente valiosos, igualmente tratados e igualmente reconocidos. Ese es un primer gran noticia que estamos dándole en este espacio de Economías para la Vida. En Ecopetrol, la premisa número 1 es primero la vida. Y primero la vida, y aquí me disculpan que haga referencia a mi corto paso por el escenario político de este país cuando fui gerente de la campaña del hoy presidente de la República. Y entonces nos tocó decidir si el programa del proyecto de gobierno, ¿cómo llamarlo? Y encontramos esas 2 palabras, o 3, cambio por la vida. Y entonces hoy para mí es importante encontrar como premisa número 1
de la política, de la cultura organizacional de Ecopetrol, la premisa, primero la vida. Y entonces se conjugan todos los elementos. Yo quiero compartirles brevemente que me tocó. Yo quise ser abogado y entonces me fue horrible en las pruebas ICFES de las ciencias sociales. Esto me cuesta trabajo. Luego, después de ya ser ingeniero mecánico, haberme especializado y haber hecho unos 15 o 20 años de trayectoria en el sector energético, yo dije, no, yo tengo que entender más de la parte social, de la parte humana, de la historia, de la política. Y entonces me atreví y me metí a la Universidad de Javeriana a hacer una maestría en estudios de política. Entonces me tocó estudiar a Adam Smith, a David Ricardo, a Hannah Arendt, y yo no entendía, yo todavía seguía sin entender. Ahora donde mejor he tenido el espacio y el lugar para entender estos postulados, esta defensa de la vida en todas sus formas y especímenes, es haciendo ahora la presidencia del Grupo Ecopetrol y gestionando algo que es una deuda que quedó mal planteada, desafortunadamente, en algo en lo que todos los colombianos teníamos puestas nuestras grandes expectativas de vivir en un país por primera vez en paz, de vivir por primera vez en unas condiciones de seguridad, de igualdad, de equidad, de reconocimiento para todos por igual, que estamos aún en mora y en deuda. Y entonces nos lo decía cuando tú eras ministra, Irene, el señor presidente, aquí hay tres elementos de los que todavía estamos en deuda en ese acuerdo de paz. Y uno de ellos era la transformación en el territorio. Y entonces no hemos sido capaces ni de conectar, ni de entender, ni de impactar a nuestras comunidades. A mí me ha tocado un ejercicio muy difícil, lo confieso, lo admito, frente a la presidencia y el liderazgo del Grupo Ecopetrol y sus filiales, que histórica, culturalmente, tradicionalmente, pues se ha tendido a desarrollar el negocio del gas y el petróleo. Pero por fortuna también me ha tocado un momento en el que Ecopetrol hizo la adquisición de un grupo de empresas, que es ISA y sus filiales también en 7 países en América Latina, con presencia importante en la actividad de transmisión de electricidad. Y entonces yo dije, bueno, ahí ya encuentro yo un pilar para arrancar transición energética. Y ahora estamos desarrollando una gran cantidad de proyectos. Estamos adquiriendo un portafolio inmenso de proyectos de energías limpias, renovables. Y entonces nos cuestionan, ¿cómo así? Ustedes mataron el negocio tradicional, lo acabaron. Y pues la verdad es que no lo hemos matado ni lo hemos acabado. Eso viene desapareciendo por razones propias. Miles de años para que estos recursos se formaran y solo una centena de años, un centenar de años para que empiecen a mostrar agotamiento y desaparición. Por eso lo responsable es caminar hacia esa transición energética con criterios objetivos, con lo racional, con lo lógico, es lo que corresponde. Y por eso nosotros hemos asumido ese gran reto de estar desarrollando proyectos de descarbonización, de eficiencia energética, de optimización del uso del petróleo, del gas, de sus derivados en nuestros propios procesos internos de la compañía, pero también de sentar las bases y los pilares importantes de punto de no retorno para que estos proyectos en el tiempo y en el mediano plazo se ejecuten. Pero siempre pensando en esa conexión, en esa interacción con las comunidades. Si nosotros no somos capaces de conectar, de impactar, de involucrar a las regiones, a las comunidades donde hacemos presencia con mayor razón, pero también en las que no hacemos presencia. Por eso hemos desarrollado proyectos valiosísimos que, como ya lo dijo Lilia, no salen en las noticias. Pues no salen en las noticias porque estamos siendo parte de una administración de un gobierno disruptivo que cree en que hay posibilidades y oportunidades para que las condiciones de los seres humanos sean las mismas para todos sin distingo, y en eso hemos trabajado muchísimo en estos últimos años, haciendo inversiones importantes, pero no solo haciendo inversiones importantes, conectando, haciendo parte a las comunidades de sus necesidades, de nuestros diálogos, entrando en unos nuevos términos de las conversaciones.
Nosotros ya no ponemos a las comunidades como un riesgo social de la inversión o desarrollo de los proyectos, se vuelven un reto. El entendimiento y la comunicación con ellos fluida, abierta, transparente, y en eso hemos venido trabajando muchísimo en estos meses desde que estamos frente al liderazgo de la compañía. Y son muchísimos los proyectos, yo solo quiero compartir aquí algunas cifras. 247,000 personas accedieron a agua potable en estos últimos 2 años de los grandes proyectos que estamos desarrollando en transformación de economías para la vida. Más de 20,000 hogares conectados al servicio de gas natural. Y entonces aquí tenemos una especie de disyuntivas, como al fin gas, al fin no gas, al fin sí gas. Ustedes no saben la gran cantidad de testimonios que recibimos de las comunidades cuando dicen, gracias a Dios hay gas, porque ya no tenemos que quemar leña, ni quemar carbón, ni ir a recogerlo, ni ir a cortarlo, ni traerlo, ni contaminar nuestros pulmones, sino que ya hay un combustible que sí, todavía sigue siendo contaminante, pero que sí es muchísimo menos y mucho menos perjudicial para la salud que lo que es la leña y el carbón. Allí hay contribución social. Hay contribución social cuando estamos construyendo y implementando unas unidades móviles de salud para las comunidades que niños, amas de casa, mujeres, cabeza de familia, que jamás han tenido acceso a un diagnóstico de su salud básica, a un tratamiento dental, a una lectura de una fórmula médica, a una medicación, a un medicamento. Todo esto estamos haciendo en la región Guajira, permeando y trayendo transformación, transformando vidas, transformando personas que quizás nunca antes conocieron la existencia de este tipo de cosas. Y ni qué decir en la educación. Estamos tratando de adecuar muchos colegios, muchísimas escuelas, llevando una dotación digna, limpia, a los jardines infantiles, con el mismo material reciclable. Hay economías para la vida. Proyectos de emprendimientos. Son centenares de familias que hoy se han visto beneficiadas. Mano de obra regional. Hay una gran cantidad enorme de planes, de proyectos y programas que la empresa que, en comillas, mata, que depreda, que acaba, pues es una empresa en la que también sus recursos y sus posibilidades, sus canales de acceso a la gente de las comunidades nos permiten permear y gestionar recursos y soluciones importantes para transformar sus vidas. Transición energética, sí, vamos caminando hacia esa ruta. Hemos hecho una propuesta allá en los Estados Unidos, donde la empresa tiene listado en el flotante unas acciones en el mercado bursátil. Hemos dicho, sí, esta va a ser una empresa que va a hacer su transición energética, como lo mencionaba Irene, justa y equitativa. ¿Qué es justo? Yo creo que sobre eso pueden haber grandes debates y discusiones enteros. Para mí justo es, primero, que sea en el momento adecuado. Segundo, que sea al costo adecuado. No puede ser ni a cualquier costo ni en cualquier momento que se haga una transición justa. ¿Por qué no? Porque también derivamos de los ingresos de esta compañía, de los recursos de esta compañía, lo necesario para entrar en una transición energética. Hoy por hoy esta economía pues sí nos corresponde hacerla mucho más limpia, hacerla mucho más eficiente y desarrollar procesos con los que contaminemos menos, perjudiquemos menos y afectemos menos a nuestras comunidades. En unos diálogos que yo tenía hace pocos días con las comunidades, con los de indígenas guayús en La Guajira, nos decían, bienvenidos a esos proyectos que ustedes están queriendo hacer aquí. Bienvenida a la búsqueda o la exploración o la explotación de ese gas allá en el Mar Caribe. Bienvenidos los paneles solares, bienvenidos esos molinos de viento que van a producir energía. Gracias. Solo les pedimos que nos tengan en cuenta 3 cosas. No nos dañen el paisaje. No vengan a afectarnos nuestras culturas, nuestras
expectativas, nuestras costumbres, lo que hacemos tradicionalmente, no vengan a cambiarnos nuestra vida, nuestra cultura, nuestro mundo, nuestro diario vivir, porque no va a ser posible que lo hagan. Y la tercera es, déjennos estar ahí, permítanos participar con ustedes, háganos sentir parte de ustedes con lo que están haciendo. En ese nuevo lenguaje, en ese nuevo entendimiento es que estamos trabajando, sobre todo con la región Caribe y con la región Guajira, entendiendo y reconociendo la gran cantidad, el gran potencial energético que tiene esta región, no solo en beneficio del país, sino quizás cuando hagamos todos estos proyectos de interconexión con los países vecinos, Venezuela, Ecuador, la propia Perú, Panamá, hacia Centroamérica, hay tantísimas y tan grandes necesidades de abastecimiento eléctrico, y si es energía limpia, pues mucho mejor. Si nosotros logramos desarrollar que el grupo Ecopetrol haga una presencia así en esa manera estructural dentro de la matriz energética de la región, ahí estaremos haciendo una transición energética justa y equitativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como habíamos dicho al inicio, han llegado algunas personas después porque hay foros, paneles, seminarios, tanto en la Universidad Nacional como aquí en Ágora y en la SAP. Entonces tenemos esta multiplicidad de espacios, pero este se llama diálogo magistral, porque quisimos poner en diálogo tanto una mirada académica, pero una mirada también desde el gobierno y miradas que representan organizaciones, pueblos, acciones concretas. Por eso queremos cerrar el panel con la presentación de Carlos Aguilar. Como dijimos, vino corriendo del aeropuerto, viene de Brasil y ha trabajado muy cercanamente con movimientos sociales, con organizaciones, pero también alumno del maestro Hinkelamer. Entonces tenemos aquí la representación costarricense de esto que no era solamente, como digo, o como algunos creen, no, se dedican solo al pensamiento, pero no como elucubración académica, sino a pensar la acción y a pensarla con y desde los pueblos también. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, querida Lilia. Me sumo a las manifestaciones de regocijo por el reconocimiento que has recibido. Yo les pido disculpas a todos y todas por la llegada tardía, como bien lo manifestó Lilia. Llegué directamente de Brasil al aeropuerto y corrí lo más rápido que pude, respetando obviamente las normas de tránsito y logré llegar acá. Un agradecimiento por la invitación, un placer estar acompañado por la doctora Vélez, por el doctor Roa y desde luego por mi amigo Henry, que ya por muchos años hemos estado trabajando en estos temas y conversando y discutiendo en distintos espacios. De hecho, cuando Henry hacía la presentación, me recordó una anécdota que voy a comentarles, y es que efectivamente hace ya muchos años, cuando yo era estudiante y trabajaba con el profesor Hinkelamer, y que Henry y el profesor comenzaron a trabajar esta obra, esperábamos ansiosamente la entrega de las sucesivas versiones que se iban trabajando y que se iban construyendo. Esta obra, digamos que de alguna manera ha incentivado el debate sobre las economías para la vida en un sentido plural. Tiene una virtud, y es que se ha ido construyendo por etapas y se ha ido construyendo en el diálogo, en la discusión, y se ha ido construyendo de manera colectiva. Y yo creo que eso es muy interesante, porque efectivamente quienes hemos acompañado ese recorrido nos podemos dar cuenta de cuántas versiones de Hacia una economía para la vida han habido, y cómo ella
ha ido evolucionando y mejorando, contrastándose con la realidad, que es lo más importante y lo fundamental que tiene que lograr una teoría. Y hace unos años, cuando yo estuve viviendo y trabajando en Bolivia, decidimos hacer la publicación de la obra, la edición boliviana, así como Henry ahora comentaba de una edición en México, una edición en Colombia. Decidimos en aquel momento la posibilidad de hacer una edición en Bolivia. Estaba el presidente Evo Morales, en la vicepresidencia Álvaro García Linera, y eso era una condición que nos habilitaba a hacer una publicación en Bolivia y además alentar el debate sobre la economía para la vida en Bolivia. Y logramos hacer una edición boliviana que infelizmente, casi de manera paralela con su publicación, se dieron las condiciones del golpe en Bolivia y fue casi destruida en su totalidad en ese momento por el gobierno entrante. Creo hoy, y viendo en retrospectiva y escuchando en retrospectiva la reflexión que nos tiene aquí esta tarde conversando, que la economía para la vida o las economías para la vida son altamente subversivas en el contexto de ese capitalismo que tanto nos preocupa y que se ha citado. En América Latina tuvimos una época durante los años 60 y 70 con un intensísimo debate sobre el desarrollo y sobre la economía. Y quiero comenzar mi intervención citando a un economista brasileño, importante economista brasileño, pero dijéramos latinoamericano, porque prácticamente se ha integrado en los estudios de casi todos nuestros países, y que allá por la década de los 70, haciendo un periodo de estudios en Washington y en Cambridge, escribió una pequeña obra que recomiendo la lectura de ustedes para quien no lo haya hecho. Probablemente la mayoría ya la conoce. La tituló El mito del desarrollo económico. Y en esa época, en 1972, Celso Furtado decía, y voy a citar textualmente: el estilo de vida creado por el capitalismo industrial siempre será el privilegio de una minoría. El costo en términos de depredación del mundo físico de ese estilo de vida es de tal forma elevado que toda tentativa de generalizarlo llevaría inexorablemente al colapso de toda una civilización, poniendo en riesgo las posibilidades de sobrevivencia de la especie humana. Miren ustedes, obviamente profundamente influenciado por lo que en ese momento fue el informe sobre los límites del crecimiento, el economista Celso Furtado ya avisoraba en ese momento la situación tan dramática que nos iba a colocar en el debate en este momento. Ya Celso Furtado nos advertía que el desarrollo económico es simplemente irrealizable en las condiciones del capitalismo actual. Y él se refería en aquel momento a las condiciones del capitalismo industrial, todavía de base decimonónica. Hoy ya conocemos las formas más evolucionadas del capitalismo financiero, rentista, del capital improductivo, que está arrasando con la naturaleza, como bien se ha expuesto el día de hoy, y que está arrasando con toda otra forma de vida que no aquella que rinde culto y pleitesía al capital, como también lo explicaba muy bien el profesor Mora en su exposición. Se trata entonces de un modelo que intensifica una destrucción masiva del planeta y una acumulación de riqueza obscena y brutal
en favor de una pequeña élite global. Quiero poner mucho el acento en este tema, porque sin duda, cuando entramos en la discusión de las economías para la vida, tenemos que ser absolutamente conscientes de que el modelo que estamos viviendo hoy es un modelo que sirve fundamentalmente a una élite en nuestros países y a una élite global que está de una u otra manera funcionando a través del capitalismo transnacional y de las grandes empresas. Hoy en día testimoniamos todos y todas esa destrucción acelerada del planeta, como ya se mencionó, pero también tenemos que ser conscientes de que la situación que estamos viviendo de crisis climática o de emergencia climática, como algunos denominamos, no se vive de la misma manera por todas las personas en el planeta. No se vive de la misma manera por hombres y mujeres. No se vive de la misma manera que si vivimos en Colombia, que si vivimos en Inglaterra o que si vivimos en una comunidad indígena o afrodescendiente. Y esa desigualdad brutal que estamos experimentando es el resultado de decisiones políticas que están generando en nuestros países zonas de sacrificio y tramas de violencia que necesitamos visibilizar. Quiero llamar la atención sobre la importancia de que un debate en torno al tema de las economías para la vida al mismo tiempo traiga a colación la crisis que estamos viviendo en términos planetarios, pero también la crisis de cuidados, una crisis que afecta fundamentalmente a las mujeres y niñas y que obliga de una u otra manera, en función del sistema patriarcal, a las mujeres a hacerse cargo del cuidado de los hogares, de las economías domésticas y hoy por hoy del cuidado de los territorios y de los bienes comunes, incluso a costa de la propia vida de estas mujeres que están expuestas en nuestras comunidades y en nuestros países. Entonces quería más una vez agradecer la invitación a este evento, la oportunidad para estar acá compartiendo con todos ustedes y darles las buenas tardes, y vamos a estar todos estos días compartiendo en la conferencia de Claxo en varios paneles sobre estos temas. Muchas gracias y buenas Muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente punto de cierre. Sabíamos que estas transformaciones, sobre todo de llegar a una economía o unas economías para la vida, iban a significar un costo muy alto. Y lo que vivimos en este momento, en particular en Colombia, es un punto de quiebre entre toda esa historia donde la economía ha tenido un lugar, un punto más de la economía de acumulación del capital que esta economía para la vida. Este punto de quiebre también ha venido no solo con fortalecimiento en los territorios, sino también con violencia. Entonces ya ha sido mencionado aquí por todos los que en este panel somos colombianos, colombianas, y en el público que queremos insistir lógicamente en la construcción de esta paz duradera, que nos duelen todas estas violencias, las del candidato Miguel Uribe, las violencias de los territorios, y que la mejor forma de honrar este esfuerzo por construir este país es hacer lo que pasó ayer. Miles, más de 50.000 jóvenes en la Plaza de Bolívar, en el concierto de la esperanza por la esperanza, empeñados en honrar la vida. Y también este encuentro Claxo que está pensando las transformaciones
y profundizando el tema de la lucha contra las desigualdades. Tenemos mañana también un panel sobre cuál es la paz que queremos construir en este país a las 2 de la tarde aquí mismo en Ágora, luego al presidente de la República al final del día, y tendremos también una agenda completa el miércoles y jueves. Entonces, por favor, nadie se lo pierda. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un honor compartir este tiempo con ustedes. No abrimos el tiempo para las preguntas porque el formato nos daba un diálogo detrás del otro, y a continuación tenemos otra agenda aquí, pero Economías para la Vida continúa con la presentación del libro. Tenemos el miércoles también en la mañana el homenaje al maestro Henke Lammer y trenzando todos los temas de democracia, de justicia, de ambiente, lógicamente de economía. Y con esto estamos haciendo el cierre de este diálogo. Muchísimas gracias.